No, aquí también hay problema. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a empezar orando. Bendito Señor, te pedimos por favor que tu Santo Espíritu siga con nosotros, que tu Santo Espíritu nos dirija, abra nuestros oídos espirituales, nuestra boca espiritual, que nos dé entendimiento, que nos dé humildad, que nos haga receptivos a tu palabra, bendito Padre. Te pedimos por favor que nos ayudes, Señor Dios, que aumentes nuestra fe, que nos bendigas y que nos dirijas, Señor, porque dependemos de ti completamente, Señor. Alejados de ti, nada podemos hacer, bendito Dios. Te pedimos que seas tú quien hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que seas tú quien transforme, Señor Dios, lo que somos, Señor, porque una sola palabra tuya puede transformarnos. Una sola palabra tuya puede cambiarnos, Señor Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y confiamos en que tú eres el pastor de nuestras almas, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a la reunión número 7. Bienvenidos a la reunión número 7. Hoy vamos a hablar un tema que he titulado No me sirve. No me sirve. Vamos a ver de qué se trata el asunto. ¿Qué tan importante es servir y servir bien? Empezamos con esta pregunta. ¿Qué tan importante es servir y servir bien? Porque en ocasiones, por ejemplo, hay personas que por hacer bonito hacen feo, que por ayudar terminan antes haciendo un daño. Por ejemplo, una vez vi un video de un señor que iba caminando por la calle y vio a una señora forzando, o sea, tratando de abrir la puerta de su casa. Y él la vio y le ayudó a abrir la puerta. Él no sé cómo hizo, pero logró abrir la puerta. La señora le dio las gracias y él siguió caminando. Lo que no sabía es que esa mujer estaba tratando de entrar a esa casa para robar. Entonces, cuando le ayudó a abrir a robar, y esa casa fue robada porque esta persona le ayudó a quien no debía ayudarle. Entonces, o también, por ejemplo, cuando alguien trata de ayudar, pero realmente no sabe acerca del tema. Es como, por ejemplo, si yo me pusiera a ayudarle a alguien en cuestiones de mecánica. Si usted, por ejemplo, se varó el carro y paso yo a ayudarlo, pues por más que yo tenga una buena intención, no le voy a ayudar porque yo de mecánica no sé absolutamente nada. O sea, yo sé dónde tanquear y dónde llevar a que revisen. Eso es lo único que yo sé de mecánica. De resto, no sé nada más de mecánica, entonces no podría servir bien. O les hago esta pregunta. ¿Alguna vez se han encontrado con alguien que no sirve? Encontrarse con alguien que es inútil de verdad. Es algo tan difícil, tan estresante. Por ejemplo, a veces cuando uno está en la universidad, lo ponen a hacer trabajos en equipo. Y lo ponen a hacer trabajos en equipo algunas veces con personas que son inútiles. En que, por ejemplo, en la medida de que son una carga para el equipo, no ayudan, sino que antes retrasan, o son personas que hay que cargar, entonces no sirven, son inútiles para el propósito del equipo, o que cuando usted les asigna una parte o cuando se les asigna una parte del trabajo, lo hacen mal, entonces le toca a los demás revisar de nuevo esa parte del trabajo, rehacer esa parte del trabajo, entonces ya
el equipo sabe que lo que haga esa persona va a ser necesario hacerlo de nuevo, o al menos revisarlo. Entonces, eso es un estrés y es una carga. ¿Y qué decir cuando es un compañero no de la universidad, sino del trabajo? Cuando nos ponen a trabajar en equipo, en nuestros trabajos, nuestras empresas, con personas que no son una ayuda en lo más mínimo, sino que al contrario son personas inútiles, que no saben realizar bien su tarea, que no saben realizar bien su tarea, que no saben realmente como dónde están parados. Cuando nos encontramos con personas así, ay, se nos hace la vida tan difícil, demasiado, demasiado difícil. Una persona que no sirve, una persona inútil, realmente termina cargando a los demás y estorbando. Dicen por ahí, mucho ayuda el que no estorba. Entonces, realmente servir, pero servir bien es muy importante. Entonces, a ese tipo de personas nosotros le decimos, qué pena, no me sirve. Gracias, no me sirve como compañero de la universidad, del colegio, no me sirve como compañero de estudio, no me sirve como empleado, menos me sirve como empleado. Y si es mi jefe, ay, Dios mío bendito, lo mejor será conseguir un nuevo trabajo. Pero ahora tenemos que preguntarnos, o quiero que nos preguntemos, ¿alguna vez te has sentido inútil? ¿Alguna vez te has sentido inútil? Es decir, ¿alguna vez has sentido que quieres ayudar pero no sabes? ¿Quieres ayudar pero no puedes? ¿Quieres ayudar pero no te lo permiten? Y terminas sintiéndote inútil. Usted y yo terminamos sintiéndonos inútiles en algunas ocasiones, o también cuando queremos ayudar y no logramos ayudar realmente como queremos. Por ejemplo, les cuento, ayer estaba con mi esposa en cine y salimos del cine en medio de un aguacero tremendo, increíble, y no llevamos el impermeable, pero mi esposa llevó una sombrilla. Entonces estábamos en la moto y ella me dijo, abramos la sombrilla y tú manejas despacio y yo nos tapo con la sombrilla. Entonces estaba lloviendo muy fuerte y yo, pues bueno, igual la única opción que tenemos es bañarnos, cualquier cosa sirve. Entonces nos montamos en la moto, ella abrió la sombrilla y en el camino yo le decía, córrela más para adelante, y ya no, pero es que de pronto así te tapo, y yo córrela más para adelante, córrela más para adelante. El hecho es que cuando llegamos aquí a la casa, mi esposa estaba completamente seca, o sea, le habrán caído 2 goteras en todo el camino, pero yo estaba emparamado, o sea, yo estaba completamente empapado. La chaqueta, el jean, toda mi ropa, hasta los zapatos, todo, absolutamente todo, estaba emparamado, pero ella estaba seca. Entonces, ella se sintió muy mal. Ella se sintió inútil. ¿Por qué? Porque ella quería taparme de la lluvia a mí. Y yo, entonces ella me dijo, no sirvió para nada haberme cansado la mano, no sirvió para nada todo lo que hice. Y yo le dije, sí sirvió. Ella me dijo, no fue para nada útil lo que yo hice. Y yo, claro, fue completamente efectivo. No te mojaste en nada. Y ella me decía, ay, a mí qué me importa que yo no me haya mojado si yo lo que quería era que no te mojaras tú. Entonces, aunque lo que ella hizo sirvió, ella se sintió inútil porque no cumplió con el propósito que ella tenía, aunque toda su disposición e incluso se esforzó. Entonces, es, es cierto y es real que muchas veces nos sentimos inútiles y a veces se nos sale de las manos, a veces incluso intentándolo, pues, somos inútiles en ocasiones. Entonces, esto a veces es una
anécdota graciosa como lo que les acabo de contar, a veces es una tragedia también. Entonces, quiero mostrarles unas imágenes acerca de ser inútil. Bueno, primero vamos a leer este versículo. Proverbios 10:26 dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Entonces, definitivamente, cuando alguien es inútil, se convierte en una carga y en algo, en un martirio para los demás. Ahora sigamos las imágenes. Por ejemplo, esta. Cuando te sientas inútil, piensa en la socorrista de la piscina olímpica. O sea, ¿como para qué? Si en esa piscina hay profesionales de la natación. Incluso si alguno se estuviera ahogando, llegaría más rápido uno de los atletas olímpicos que está en la misma piscina que el mismo socorrista. O esta, si alguna vez te sientes inútil, solo piensa en la moto de Flash. ¿Qué moto va a correr más rápido que Flash? Pues no tiene sentido para nada. Si alguna vez te has sentido inútil, solo recuerda que existía una funda para los Nokia que no los dañaba ni el agua, no los dañaba nada. O sea, completamente inservible. Esta, cuando te sientas inútil, piensa en esta alcantarilla. Miren, una alcantarilla para evitar inundaciones. Y está todo, absolutamente todo alrededor inundado. Y el pasto seco. Alrededor de la alcantarilla, nada. Entonces, estas imágenes, o este es el mejor. Si alguna vez te sientes inútil, mira a este niño haciendo de césped en una obra de teatro. Definitivamente no llega ni a extra. No llega ni a extra. A veces hay personas así. Hay personas completamente inútiles. Hay personas que intentan hacer e incluso esforzándose, realmente terminan siendo inútiles, no sirviendo. Pero esto que acabamos de ver es la versión graciosa de no servir, de ser inútil. Pero, como les decía, dependiendo la perspectiva y dependiendo del contexto, esto puede ser gracioso o puede ser una tragedia. Lucas 10:17 nos muestra una tragedia. Nos dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí está Jesús hablando, esta es una tragedia. El Señor nos está diciendo que cuando nosotros hagamos lo que nos mandaron a hacer, digamos, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, hicimos. Esto me recuerda como cuando yo vivía en la casa de mis padres y mi mamá decía: oh, pues si quiere, lo felicito porque tendió la cama. Si es lo que usted tiene que hacer. Yo, por ejemplo, yo le decía eso porque a veces, digamos, me iba bien en el colegio y yo iba como que, ay, bueno, felicíteme pues, que es que me fue bien en el colegio. Y yo me decía, pero es que si eso es lo que usted tiene que hacer. Y ahí era que me decía: si quiere lo felicito porque tiende la cama, o si quiere lo felicito porque se baña. Y yo decía como que, a otros les compran un Play, a otros se los llevan a viajar, les compran un celular para sacar buenas notas, y a mí me dicen: no, pues si quiere lo felicito porque tiende la cama. Pero, pues mi mamá, sin saber, estaba siguiendo este principio que nos está enseñando Jesús. Cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, siervos inútiles somos, eso es lo que hacen todos. O sea, es lo mínimo. Muchas veces nosotros nos esforzamos por cumplir en nuestro trabajo. Muchas veces nosotros hacemos esfuerzos
por cumplir con una meta que se nos pone, por llevar a cabo una labor y esperamos que nuestros jefes, por ejemplo, en el trabajo, estén supremamente contentos con nosotros, pero para eso nos pagan. O sea, estamos llegando hasta donde es. Cuando un empleado va más allá de sus deberes, ese es el empleado, digamos, que los jefes ven. Ahora, no digo que se gane el favor completamente de los jefes, porque hay jefes que son muy desagradecidos y hay jefes que son muy explotadores, pero es una realidad que quien va más allá es el que resalta, no quien cumple con su deber. Hoy en día vivimos en una sociedad que ha destruido casi todos los estándares y el estándar que no destruye lo lleva al mínimo, lo rebaja, lo por debajea. Por ejemplo, como estamos en la época del feminismo, entonces una mujer puede acostarse con tantos hombres como quiera y no ser una sinvergüenza, simplemente una mujer que explora su sexualidad y disfruta su sexualidad. Eso no la hace una sinvergüenza. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué podría hacerla una sinvergüenza? O nosotros vemos a un hombre que no sirve para nada, a un hombre que no trabaja ni estudia, y un hombre que no sirve ni siquiera en su hogar, nada. Y nosotros decimos, eso es un hombre que no vale para nada. Y no, ¿cómo vas a dudar y a poner en duda el valor de un hombre simplemente porque no cumple con los patrones de la masculinidad tóxica? ¿Qué? O sea, destruyeron la feminidad, destruyeron la masculinidad y los pocos que quieren sostenerse en su masculinidad y en su feminidad han reducido al máximo los estándares. Nosotros queremos que se nos felicite por todo. Nosotros queremos que no se metan con nosotros. Hoy en día la gente siempre dice, usted no tiene por qué opinar del cuerpo de los demás. Es cierto, es cierto. Ah, que es que esta persona está gorda. Usted no se lo debe decir, cierto, pero eso no es cierto para todas las personas. Si yo caigo en un estado de obesidad mórbido, no importa cómo esté luchando yo con eso, mi esposa tiene todo el derecho e incluso el deber de decirme, mi amor, ¿qué te está pasando? Te estás descuidando, estás atentando en contra de tu vida. Eso no es correcto. No es que cualquier persona va a llegar a decirme lo que quiera de cualquier manera, pero tampoco es cierto que nadie puede opinar sobre nada. Entonces, los trabajadores queremos que las empresas nos den bono por todo, reconozcan todo. Cuando el Señor nos está diciendo, cuando usted haga lo que tiene que hacer, siervos inútiles somos. Diga eso, siervos inútiles somos cuando usted cumpla con su deber. Ahora, ¿en qué categoría están incluso los que no cumplen con lo que se les pide? Definitivamente un trabajador así no nos sirve, pero el problema y la gravedad aquí es que Jesús está hablando y está hablando de siervos, que hay siervos que solamente hacen lo que se les pide. Esos siervos que se sienten bien por cumplir lo que se les pide son siervos inútiles, pero seguramente hay muchos que están tranquilos con menos de lo que debieran hacer. Hay muchos creyentes tranquilos con su vida espiritual porque van a la iglesia. Hay muchos creyentes tranquilos con su vida espiritual porque asisten a un grupo de oración. Hay muchos creyentes tranquilos en su vida espiritual porque asisten a la iglesia, porque van a un grupo de oración o porque leen un capítulo de la Biblia al día o porque cada vez que alguien les pide un consejo, ellos se lo dan. Siervos inútiles, siervos inútiles. Nosotros, cuando nos sentimos bien con nuestra vida espiritual, en el momento y en el contexto en el que nosotros vivimos, estamos ignorando que hay creyentes que están siendo perseguidos por su fe,
pero no solamente por creer, están siendo perseguidos por predicar la palabra de Dios, por cumplir la gran comisión. Justo hoy en la tarde leí un artículo de 3 personas que fueron asesinadas en África, en Sudáfrica, por causa de su fe. La semana pasada hubo una noticia que dentro de los medios cristianos estuvo rodando de una pareja de misioneros que mataron. Se fueron, salieron de su casa, salieron de su país para cumplir la gran comisión, para hacer aquello que el Señor nos mandó a hacer. Llevar la palabra de Dios a toda lengua, a toda nación, a todo lugar. Y los mataron por eso. Y usted y yo estamos tranquilos porque estamos yendo a la iglesia. Y usted y yo estamos tranquilos porque estamos yendo a un grupo de oración. Usted y yo estamos incluso, quizá, haciéndonos los locos para no participar en el servicio de la iglesia. O sea, no solamente no vas a predicar la palabra de Dios, sino que la oportunidad que tenés de servir en tu iglesia local, en tu congregación, de servir, de hacer parte del liderazgo, de hacer parte del diaconado, ni siquiera eso. Nos estamos quedando como cristianos de domingo. Ni siquiera estamos llegando a ser siervos inútiles, porque en Lucas 17:10 el Señor nos está diciendo que el siervo inútil es el que hace lo que le piden, lo que le dicen. Y hay muchos creyentes que ni siquiera están cumpliendo con lo que la palabra, con lo que el Señor les pide, y están tranquilos con su vida espiritual. Eso es algo que debe a nosotros retarnos, porque realmente estamos expuestos a que el Señor Jesús nos mire y nos diga, no me sirve. Un siervo así no me sirve. Ahora, ¿qué significa señorío? Porque lo que estamos hablando y el tema central aquí es el señorío de Jesús sobre la vida del creyente. Resulta que el diccionario de español, el de la RAE, dice que señorío significa dominio o mando sobre algo y sobre alguien. Y aquí, solamente con esto, es donde hay tropiezo para muchas personas en el cristianismo. Hoy, cuando estuve preparando este mensaje, escuché algunos sermones, escuché algunas datos de personas que están atacando supuestamente cristianos, supuestamente dentro de la iglesia, supuestamente líderes y pastores, atacando la doctrina del señorío de Cristo sobre la vida del creyente, diciendo que solamente se trata de la fe, que el señorío de Cristo no es una marca de un creyente, que decirle a alguien que cuando cree en Jesús, Jesús se convierte en su Señor, es desviar el evangelio, pervertir el evangelio. Pero realmente nosotros encontramos en la palabra de Dios una y otra vez el llamado a someternos voluntariamente al señorío de Jesús, sobre todo como creyentes. Ahora, es importante la jerarquía, porque es que, o sea, muchas personas dicen, pero ¿por qué? Porque tiene que haber alguien. Incluso hay personas que dicen, por ejemplo, de un país, ¿por qué tiene que haber un presidente? ¿Por qué tiene que haber un primer ministro? La jerarquía es completamente importante. La jerarquía establece orden. La jerarquía es un sistema óptimo. ¿Por qué? Por ejemplo, en una empresa, si en una empresa no hay una cabeza, no hay un gerente, no hay un jefe, entonces, ¿qué se puede hacer cuando la empresa no está dando resultados? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nadie es responsable. Pero cuando en una cabeza hay un gerente, entonces podemos responsabilizar a alguien de los resultados. Podemos decir si esa empresa va de picada, si esa empresa va rumbo a la quiebra,
entonces podemos ir donde el gerente y hacerlo responsable, porque es quien está dirigiendo toda la operación. Cuando hay un país que está rumbo al declive, que está rumbo a la pobreza, hay un presidente al cual nosotros podemos hacer responsable. Hay un Congreso al cual nosotros podemos hacer responsables. Entonces, la jerarquía es algo completamente importante. En toda organización necesita una cabeza. Las familias necesitan una cabeza. La sociedad necesita una cabeza. La iglesia necesita una cabeza. Las congregaciones necesitan una cabeza. La jerarquía es algo completamente importante. Y la jerarquía, gústenos o no, establece a alguien como Señor y a todos los demás como siervos. Nuestra cabeza como creyentes es Jesucristo mismo. Jesús es la cabeza de la iglesia de la cual, si hemos nacido de nuevo, nosotros hacemos parte. Pero ¿qué tal una empresa donde los empleados no se someten al gerente? ¿Cómo le irá a esa empresa? ¿Qué tal un hogar donde los hijos y la esposa no se someten al esposo y al padre? ¿Qué tal una congregación donde la gente no se somete a la autoridad del pastor? ¿Qué tal un país donde la gente no se somete a la autoridad del presidente, de la policía, de la armada? Va a haber un caos total. La jerarquía es absolutamente importante e indispensable. Pero entonces nosotros nos preguntamos por qué debemos someternos, pero sobre todo, ¿por qué a Jesús? ¿Por qué someternos a Jesús? Esta es una pregunta demasiado importante. ¿Por qué someternos a Cristo? ¿Por qué no someternos a otra persona? ¿O por qué razón nos sometemos a Cristo por encima de otras personas? Porque aunque la Biblia nos enseña que debemos someternos a nuestras autoridades civiles por encima de nuestra sujeción a un Congreso, un presidente, a un policía, a una fuerza armada, está nuestra sujeción a Cristo. Más importante que obedecer a cualquier persona está nuestra sujeción a Cristo. Debemos obedecer a nuestros padres porque Jesús nos lo manda, Jesús nos lo enseña. Hay una película que es mi película favorita, realmente. Se llama El que cambia los tiempos. Y la premisa de la película es esta enseñanza, que el diablo no está en contra de la moralidad. El diablo está en contra del señorío de Jesucristo. Entonces, dice que cuando nosotros le decimos a un niño que no robe, le estamos dando una instrucción incompleta. Debemos decirle a un niño que no debe robar porque Jesús dice que no se debe robar. Cuando sacamos a Jesús como figura de autoridad, entonces todo es cuestionable. Cuando nosotros le decimos a un esposo que debe serle fiel a su esposa, debemos decirle porque Jesús así lo manda. Si nosotros quitamos a Jesús como figura de autoridad, entonces todo es cuestionable y el hombre puede decir, pero ¿qué tal si yo no la amo? ¿O qué tal si es solo un momento? ¿O qué tal si de pronto quiero tener más de una esposa? ¿O qué tal si quiero tener muchas mujeres? Si nosotros quitamos a Jesús como figura de autoridad, entonces todo es completamente cuestionable. Entonces necesitamos tener una cabeza y esa cabeza es Jesús. Y una de las razones por las cuales es Jesús y debe ser Cristo nuestra figura de autoridad es porque la Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Si nosotros fuéramos nuestra propia figura de autoridad, no somos confiables. Nuestra vida viviría en un caos como vive la vida de muchas personas. Como es la vida de muchas personas porque tienen señores cambiantes. Nosotros mismos cambiamos según las circunstancias que estamos atravesando, las emociones que estamos sintiendo.
el trato que las personas nos dan, las condiciones en que nos encontramos. Pero nosotros necesitamos una cabeza que no cambie, una cabeza que sea confiable. Necesitamos una figura de autoridad que sea estable. Y ese es Jesús, porque no es usted ni soy yo, ni es un presidente, ni es un padre, no es nadie. Es Jesucristo el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por eso que Jesús es la cabeza confiable de la iglesia y de todo el universo. Pero aparte de eso, ¿por qué Jesús? Porque no solamente el hecho de que cambia, ¿qué otras razones hacen que nosotros debamos reconocer a Jesús como la cabeza, como el Señor de nuestras vidas y el Señor de la iglesia y de todo el universo? Hechos 2:36 nos dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. A Jesús no lo eligieron unos votos como un presidente. A Jesús no lo eligió una asamblea. A Jesús no le dio su autoridad ningún tipo de gobernante, ningún hombre poderoso, ningún hombre rico. La autoridad de Jesús está intrínseca en su divinidad. Jesús es Dios y parte de la definición de Dios es alguien que está en control. Quienes atacan la figura de Dios, quienes atacan la existencia de Dios, dicen que si Dios no puede evitar o cambiar el mal del mundo, entonces no es Dios. Y ese problema se puede discutir en otro caso, pero hay algo en lo que tienen razón, y es que si Dios no puede, deja de ser Dios, porque dentro de la definición de la palabra Dios está intrínseco tener poder y estar en control. Un Dios que es mandado o que es limitado no es Dios. Y ese es Jesús. Jesús es Dios, Jesús es el Rey del universo. Y no solamente esto, sino que el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros tenemos que reconocer el señorío de Jesús. Al reconocer el señorío de Jesús, reconocemos el señorío del Padre. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Jesús no cambia y por eso es confiable. Jesús ha sido hecho por el Padre, Señor y Cristo. Y Jesús no conoció pecado. O sea que Jesús es un ser puro, es un ser eterno, es un ser perfecto y es un ser revestido de autoridad. Claro que Él va a ser la cabeza de la iglesia. Claro que Él va a ser la cabeza de todo creyente. Claro que Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Claro que Él es el modelo a seguir de la iglesia. Jesús tiene todo el mérito para ser Señor de nuestras vidas. Tiene toda la autoridad para ser Señor de nuestras vidas. No contento con eso, dio su vida por nosotros. O sea que nos creó, nos compró, murió por nosotros, nos compró con su sangre y aún nos sostiene. Jesús nos sostiene. Él es la única persona que está capacitada y calificada para ser el Señor supremo de nuestras vidas. No existe otra persona que califique para ser el Señor supremo de nuestras vidas. Solamente Jesús nos creó, nos compró, murió por nosotros y nos sostiene. Él está sobrecalificado para ser el Rey del universo. Cuánto más el Señor de nuestras vidas y cuánto más
el Señor de la vida de los creyentes. Alguien en nuestras redes, en uno de los videos, cuestionaba mucho el asunto de la predestinación. Alguien en alguno de los comentarios en TikTok hizo un comentario cuestionando la doctrina de la predestinación. Y el problema de la predestinación, muchas veces las personas creen o dicen que el problema de la predestinación es que atenta en contra de la libertad del creyente. Pero realmente la razón por la cual a la gente le choca la doctrina de la predestinación es porque la doctrina de la predestinación le quita el poder al hombre y pone por completo el poder en Dios. Porque cuando yo no soy salvo por mi elección, cuando yo no soy salvo por mis obras, cuando yo no soy salvo por mis méritos, sino que al contrario, en mi libertad lo único que quiero es alejarme del Salvador, es un insulto a mi soberanía humana que venga un Señor soberano y me salve, aún por encima de mi voluntad. Muchas personas creen que la predestinación es una doctrina injusta, cuando realmente es una doctrina de amor y de gracia. Pongámonos a pensar en esto. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros tenemos un familiar que está perdido en la drogadicción y nosotros le ofrecemos que se interne en un centro de rehabilitación, pero esta persona no lo acepta, así que toda la familia se reúne y por la fuerza lo llevan a un centro de rehabilitación? Y en este centro de rehabilitación, nuestro familiar cambia, se purifica, se limpia de esta adicción, cambia su forma de vida, su forma de ser, su forma de pensar, se desintoxica de las drogas y pasado un tiempo sale del centro de rehabilitación sin ninguna adicción, queriendo vivir diferente, habiendo aprendido a responsabilizarse por sus actos, queriendo trabajar y ser aportante para su familia y para la sociedad. Y sale completamente agradecido con su familia porque pasó por encima de su voluntad, esclava de la droga, para salvarle la vida. Básicamente, esa es la dinámica de la predestinación, que Dios nos ama tanto que Él sabe que si nos pregunta, lo rechazamos. Así que Él obra soberanamente con su poder como Señor del universo y salva a aquellos que Él quiere salvar. La doctrina de la predestinación no es una doctrina de injusticia, sino de amor, porque en un universo, en una humanidad donde todos estaban yendo a condenarse voluntariamente por haber rechazado al Hijo y al Padre, el Señor obra soberanamente y salva a un grupo de personas. ¿A quiénes? A quien Él quiere. ¿Por cuál mérito? Por ningún mérito. Es una obra de amor que Dios toma a un grupo de esas personas que estaban corriendo consciente y voluntariamente hacia la perdición y les cambia la vida, les cambia la mente, les cambia el corazón y les da vida eterna para que sean su familia y para que sean su pueblo. ¿Cómo no va a ser Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el Señor de ese pueblo? ¿Cómo Jesús no va a ser el Señor de todo creyente? Él tiene el poder y Él tiene el mérito. Él tiene el derecho, solo Él. Ahora, ¿quién debe someterse a Cristo? Muy fácil. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, todo aquel que ha sido llamado a ser hijo de Dios, todo aquel que ha recibido una vida nueva, todo el mundo, todo el pueblo de Dios,
debe someterse a Cristo. Pero aparte de eso, Filipenses 2, 10 y 11 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en 2 Corintios capítulo 15, capítulo 5, versículo 15, vemos que todo aquel por quien Jesús murió debe someterse a él. Todo aquel que está llamado a ser un nuevo creyente y que ha recibido vida nueva y que ha sido hecho una nueva criatura, debe someterse a Cristo. Pero en Filipenses 2:10 también nos dice que toda rodilla, no solamente de los que van a ser salvos, no solamente de aquellos por quienes Jesús murió, todo el mundo, toda rodilla debe doblarse ante Jesús. Y no solamente la humanidad, todos los que están en el cielo, los que están en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora, tenemos que hablar del señorío y de la salvación, porque hemos dicho muchas veces aquí que si Jesús no es el Señor de nuestras vidas, entonces tampoco es el Salvador de nuestras almas, porque la salvación es un proceso de regeneración. Nosotros en una ocasión anterior hablamos del principio de la vida del creyente, de la nueva vida del creyente, y aprendimos que dentro de la salvación hay un impulso por amar al Señor, por obedecer a Jesús. La salvación me cambia la naturaleza, me cambia de ser un rebelde empedernido y consciente en contra de Dios a ser un hijo obediente y amoroso, rendido a la voluntad de mi Padre y que se rinde ante el señorío de aquel que lo salvó. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra? No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, el que entra en el reino de los cielos es el que obedece, no el que dice Señor, Señor. Y lo lleva aún incluso más allá, lo lleva a un extremo más lejano. Aquí hay personas diciendo, en tu nombre lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a decir, nunca los conocí. O sea, van a haber personas que en el nombre de Jesús echaron demonios, que en el nombre de Jesús hicieron milagros. Pero nada de eso sorprende a Jesús y nada de eso es una muestra de la salvación. La evidencia de la salvación es someterme al señorío de Cristo y ser obediente a su palabra. La Biblia nos lo enseña, Jesús nos lo dijo, si me amas, guardas mis palabras. El que me guarda, obedece, el que me ama, obedece mis mandamientos. Es ese. La salvación está completamente ligada al señorío de Cristo. Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, como el ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz, ese ladrón no tuvo la oportunidad ni el tiempo de manifestar obediencia a Cristo. Pero si ese ladrón hubiera bajado de la cruz, si a ese ladrón le hubieran perdonado la vida, a lo largo de la vida de ese ahora ex ladrón, sería evidente su nueva naturaleza a través de la obediencia a Cristo.
podemos tener la certeza de que todo creyente obedece la palabra de Jesús. Y si podemos tener esa certeza, también podemos tener la certeza de que si usted y yo no obedecemos a Cristo, no hemos nacido de nuevo y no somos sus hijos. Si el Señor Jesús, si Jesucristo es mi Salvador, también será mi Señor. Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren lo que nos está enseñando. Habéis sido libertados del pecado. Ustedes no se liberaron, no. Alguien más los liberó. Y esa persona que los liberó, los hizo siervos de Dios. Entonces, ahora, el que ha nacido de nuevo, ha sido liberado del pecado, por eso el pecado no se enseñorea más de esa persona, pero no solamente eso, ha sido hecho hijo de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aquí nosotros podemos ver que a quien Jesús hace libre, lo convierte en un siervo de Dios. Y eso se puede ver a través del proceso de la santificación que va a experimentar cada día en su vida. Es por eso que nosotros podemos decir que si no hay santidad, ahí no hay un siervo de Dios. Y que si no hay un siervo de Dios, ahí no hay alguien que ha sido hecho libre. Y si no hay alguien que ha sido hecho libre del pecado, no ha habido salvación. Nosotros podemos confiar en nuestras obras, pero si usted y yo somos capaces de leer la palabra de Dios, encontrar los mandamientos del Señor y pasar por encima de ellos sin ningún remordimiento, sin ningún peso de conciencia, sin que nos duela en el corazón, nosotros tenemos todo el derecho y el deber de dudar de nuestra salvación. Pero, ojo, si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, encontramos los mandamientos de Dios y anhelamos con todo nuestro corazón seguirlos, hay esperanza para nosotros. Ahí hay una muestra de un nuevo nacimiento, porque el hombre carnal no se somete a la ley de Dios y tampoco puede. Somos los hijos de Dios, que hemos sido lavados con su sangre, que hemos nacido de nuevo, los que podemos acercarnos a la palabra de Dios y anhelarla, anhelar vivirla. Nosotros vemos en el libro de los Salmos cómo el rey David se expresaba acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Incluso dice que los mandamientos de Dios han sido su delicia y sus consejeros. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios son bendición para nuestras vidas y nosotros como hijos de Dios anhelamos vivirlas, pero nosotros tenemos que cuidarnos del falso señorío. Lucas 6:46 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nosotros podemos decir lo que queramos, podemos decir que Jesús es nuestro Dios, podemos cantar las canciones de la iglesia, nosotros podemos decirle a nuestra familia que somos creyentes, nosotros podemos seguir toda la forma de la religión. Nosotros podemos incluso dirigirnos a Jesús y decirle: Señor, Señor. Pero si nosotros no hacemos lo que Jesús nos dice, no somos sus hijos, no hemos nacido de nuevo. Si Jesús no es nuestro Señor, no nos ha salvado. No importa que vayamos a la iglesia, no importa que le digamos a la gente que somos cristianos, no importa que llevemos el pescadito en el carro, no importa que nos pongamos camisetas cristianas, que repartamos promesitas, incluso no importa que evangelicemos o que prediquemos. Podemos llamar Señor, Señor. Podemos decirle al mundo que Jesús es Dios. Podemos incluso predicar la palabra de verdad. Pero si no hacemos lo que Jesús nos dice,
No tenemos nada que nos haga creer confiadamente que somos creyentes. Mateo 24:25 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces aquí vemos dos expresiones del falso señorío. Primero, el que llama a Jesús Señor, Señor, y no hace lo que le dice. Y luego tenemos a aquel que no obedece a su Señor y le echa la culpa. No, Señor, pero es que esos mandamientos que dejaste, no, pues ¿cómo? No, Señor, pero es que en la situación en que yo estoy. No, Señor, pero es que usted cómo me pide eso lo hace usted que es perfecto, pero yo, no. Entonces, no solamente no obedecemos a Jesús, sino que lo culpamos, lo acusamos, hablamos mal de él. ¿Usted cuántas veces ha dicho la frase, vio, Dios le da pan al que no tiene dientes? ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Está diciendo que Dios es injusto? Cuando usted está diciendo, es que definitivamente si yo fuera Dios, yo acabaría con esto. No, yo por lo menos acabaría con el hambre. No, yo por ejemplo, no, es que si yo fuera Dios, le digo pues que yo no permitiría a ningún asesino, ningún violador. Ah, no, es que yo le digo una cosa, si yo fuera Dios, a ningún niño matarían, a ningún niño violarían. Usted está acusando a Dios de injusto, usted está acusando a Dios de indolente. Ahí hay un falso señorío. Si eso es lo que está saliendo de su boca, mucho cuidado, porque ahí hay un falso señorío. Pero entonces, ahora sí, el verdadero señorío, ¿cómo se ve? Romanos 6, 17 y 18 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, no a regañadientes, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Miren que hay una secuencia que la palabra nos muestra una y otra vez. Libertados, hechos siervos. Libertados, hechos siervos. Y un siervo tiene un señor. La condición para que haya un siervo es que haya un señor. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Primera de Corintios 6, 19, 20 nos dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, más claro no puede ser. No sois vuestros, fuisteis comprados. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Antes usted decía, yo soy yo, de apellido me mando. Jamás diga eso. Usted no es de apellido se manda. Usted es un cristiano. Usted es un siervo de Jesús. Usted ya no se manda. Usted ahora tiene una palabra, una Biblia que le dice cómo tiene que vivir. Porque fuimos comprados. ¿Qué derecho tiene el que fue comprado? Nada. Obedecer. El verdadero señorío nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Cuando usted vive con una actitud de venganza, que le quiere cobrar todo a todo el mundo, que se alegra cuando alguien que usted considera su enemigo fracasa, le va mal, o ni siquiera que usted considera su enemigo. Quizá usted, por ejemplo, tiene un problema con alguien, a esa persona le va mal y usted se alegra o siente un fresquito, o una persona le pide un consejo, no sigue su consejo, le pasa algo malo y usted se siente como un fresquito, para que no me hizo caso. Ahí hay una actitud de venganza. Pero un siervo de Dios da lugar a la ira de Dios. Segunda de Corintios 5:15 dice, por todos murió para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Usted quiere tener plata? ¿Para qué? Para usted. Si los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Usted quiere tener hijos? Sí, ¿para qué? Los que viven ya no viven para sí. ¿Usted quiere tener salud? Sí, ¿para qué? Los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El verdadero señorío se manifiesta cuando en mi corazón lo que hay es anhelo por las cosas de Dios. ¿Usted quiere tener plata para viajar por el mundo? ¿O usted quiere viajar por el mundo para predicar por el mundo? O sea, usted quiere viajar por el mundo para tomarse fotos, subirlas a Instagram, usted quiere conocer, ir a otros lugares del mundo, a conocer las maravillas de la creación. ¿Para qué? ¿Usted cuántas veces ha soñado y anhelado ardientemente ir a otro lugar del mundo a que las personas de ese lugar conozcan de Dios? Porque los que viven ya no viven para sí, ya no es para mi comodidad, mi lujo, mi realización, mi reconocimiento, no. El verdadero señorío se manifiesta en el anhelo que usted y yo tenemos de vivir para el Señor, de que si tenemos hijos, esos hijos sean para el Señor, de que si creamos una empresa, esa empresa sea para gloria de Dios, para el beneficio de las personas y para que Dios sea exaltado, que si nosotros anhelamos riquezas para bendecir a las personas, para sembrar en el reino de los cielos, para poder expandir, para sostener misioneros, para sostener ministerios. O usted simplemente quiere dinero para comprarse un carrazo, para comprarse la casa, para al menos darle la casita a mi mamá, para al menos darle la casita a mis hijos. Ese no es el sentir. Y Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos lo debemos hacer de corazón para Dios y no para las personas, porque al Señor, a Cristo el Señor, es a quien servimos. Entonces, la realidad del señorío es esa. La realidad del señorío es que Jesucristo ha sido Señor desde la eternidad y va a ser Señor por toda la eternidad. Jesucristo no es Señor de la iglesia solamente. Jesucristo es el Rey del universo. Ahora, hay una diferencia, que el pueblo de Dios se va a rendir ante ese señorío y va a disfrutar ese señorío. Pero aquel que rechaza a Cristo se va a rendir ante ese señorío por la fuerza y va a experimentar cómo ese señorío lo condena. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la realidad del señorío, que yo me he entregado, que yo he sido crucificado con Cristo, que ahora Cristo vive a través de mí, que ahora Cristo es el Señor. Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y Apocalipsis 11:15 nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. El señorío de Cristo es una realidad hoy para todas las personas, creyentes y no creyentes. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, estamos experimentando el señorío de Cristo de una manera completamente diferente. El señorío de Cristo nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de la muerte,
nos ha hecho libres de la condenación y de la ira venidera. Nos ha dado la Biblia llena de mandamientos que nosotros deleitosamente, gustosamente y felizmente, dichosamente obedecemos. Pero es que no es tan fácil. No es que no realmente seguir los mandamientos no es fácil ni es difícil. Es imposible. Seguir la ley de Dios, seguir los mandamientos de Dios es imposible. Por eso los creyentes tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad y ayudándonos a caminar en esos mandamientos. Entonces, la invitación es que cuando el Señor nos mire a nosotros, no diga, no me sirve. Que cuando el Señor me mire, no diga, Julián es un siervo que no me sirve, que me es inútil, porque es desobediente, porque es terco de obra serviz, porque no se somete voluntaria y gustosamente a mi señorío. Que cuando el Señor nos vea, diga, buen siervo fiel. Ese es el anhelo de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Que en algún momento Jesús nos mire y nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que cada día se vea que nosotros estamos rendidos gustosamente a su voluntad. Vamos a orar. Okay.